Adelante, vamos a hacer el ejercicio, un modelo sobre los histogramas. Adelante. Histogramas. Representación gráfica de datos. El histograma. Forma gráfica de barras que emplean variables con escala de intervalos o de proporciones. Para realizarse se toma en cuenta para el eje X los límites reales y para el eje Y las frecuencias absolutas. Ejemplo, tipo de variable continua. No. Si entre dos valores, profe, dale un poco más para, ok, ahí. Tipo de variables continuas. Si entre dos valores son posibles diferentes valores intermedios. Es un programa para la detección de la hipertensión en muestra O sea, de 30. un momentito. Ese es el ejercicio. Es el enunciado. El Correcto. enunciado. Léalo de nuevo, por favor. El enunciado. Es un programa para la detención de la hipertensión De en la una muestra. detección. O sea, vamos a hacer un programa. O sea, se van a parar en la entrada del parque y van a medir la presión arterial. La presión arterial. Correcto. En muestra de 30 hombres en edades de entre los 30 y 40 años. La distribución de la presión diastólica Correcto. mínima en En milímetro mercurio. O sea, ajá, así es que se mide la presión. La presión así es que se mide. Y sí, esas personas que fueron entrando por el parque con edades entre 30 y 40 se les fue midiendo la presión. Ustedes saben que hay una presión alta y una presión bajita. baja. En este caso solo registramos la presión bajita. Fueron pasando 30 hombres en ese intervalo de edades y esto fue lo que obtuvimos midiéndole la presión. 70, 85, 85, 75, 65, 90, 110, 95, 90, 70, 60, 75, 80, 120, 85, 95, 90, 70, 100, 65, 80, 90, 95, 90, 95, 110, 100, 85, 80 y 75. En el ejercicio anterior nosotros calculamos la amplitud de estos datos, que era restarle al dato mayor, se le iba a restar el dato menor. Aquí tenemos la presión arterial mayor, la mayor de las medidas. Tenemos 120 menos la menor, que es 60, pues entonces obtuvimos una amplitud ¿de cuánto? De 60. Correcto, de 60. Entonces tenemos acá la fórmula para hallar el número de clases. La fórmula es 1 más 3,332 por el logaritmo de, en este caso, n. Y n quedamos que es la cantidad de ¿qué? ¿Quién me recuerda lo que es n? N es la cantidad de muestras, el total de las muestras que tenemos. Y en este caso es de ¿cuánto? ¿Cuántas muestras tenemos en ese cuadro? 30, sí. Correcto, entonces ahí sería el logaritmo de 30 por 3,332 y le sumamos 1. Tendríamos estos datos y ya ustedes saben que hay que redondear. En este caso, dio 5,9, redondeando. Número entero tenemos 6. Y la extensión del intervalo, o sea, de dónde a dónde va a tener, desde el límite inferior hasta el límite superior, va a tener aquí un intervalo de 10. Por ejemplo, según la fórmula, es A, la amplitud, entre K, que es el número de clases, sería 60, entre 6, serían 10.
O sea que cada clase, fíjense, desde la menor, límite inferior, hasta el que sigue, el límite superior, con una amplitud de 10, sería 70. De 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110, de 110 a 120 y de 120 a 130. ¿De acuerdo? Estos intervalos, ¿cómo nos damos cuenta si son cerrados o abiertos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo, profe? Si ¿Cómo son no? cerrados o abiertos. Sí. No me acuerdo. ¿Quién se Cada acuerda? memoria. Porque mira, aquí tenemos como frecuencia absoluta entre 60 y 70. Lo que no sabemos si se incluye ese 70 o realmente se dejan fuera para la siguiente clase. ¿Cuál sería lo que tomaríamos en cuenta? Profe, Dígame. yo diría que los números, eso fue, o sea, del 60 al 70, los números que estén del 70 los números menores de 70 que aparezcan en el cuadrito, esos son. Sí, correcto, pero por ejemplo, si aparece un dato 70, ¿dónde lo coloco? ¿En la clase número En, 1 o en la clase número 2? en la número 2. Exacto, por esta cantidad de datos que tenemos acá, fíjate que entre 60 y 70 tenemos 3. Vamos a ver cuánto hay. Mira, aquí hay uno, déjame irlo cotejando. Aquí hay uno, aquí hay otro, 3, 4, 5, 6. Si te fijas, ahí hay 6, ¿verdad? Y ahí ajá. Pero como en la tabla tenemos que solo hay 3, quiere decir que no estamos El incluyendo, 70 no va. no estamos incluyendo los 70, sino que este intervalo va a llegar de 60 a 69. A 69, Y el exacto. otro de 70 a ¿cuánto? El otro es de 70 A a 79. 79. Correcto. Entonces así seguimos la lógica. Ok. ¿Alguna duda, pregunta con relación a esta parte? No. Entonces, aquí tenemos las frecuencias absolutas. ¿Quién me recuerda lo que son las frecuencias absolutas? La frecuencia absoluta. Sí. Profe, estos son la cantidad de valores que tenemos por cada número de clase. O sea, por ejemplo, entre 60 y 70, cantidad de valores que hay entre ese intervalo. Correcto. Entonces aquí completamos la tabla con esa cantidad de datos pertenecientes a cada clase. Al final, ¿cuánto deben de totalizar? 30, porque es la cantidad de muestras que tenemos. Exacto, porque el número total de muestras es de 30. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo yo la consigo? Bueno, según me acuerdo, poniendo el mismo primer valor que tenemos de la frecuencia absoluta y le vamos sumando sus mismas respectivas cantidades que tiene. Por ejemplo, 3 me queda igual. A esos 3 le sumo el 6 que queda la segunda clase y así. No. Profe, Diga. déjame decirle. Sí, así mismo es. Se le va sumando a cada valor de la frecuencia Exacto. absoluta y me va a dar la frecuencia acumulada. Correcto. Si ustedes se fijan, en la primera clase, ¿cuánta frecuencia había acumulada? Solamente Acumula. la de la primera clase. Por eso ustedes ven que es 3.
Pero ya en la Exacto. segunda tenemos acumulado la de la primera clase y la de la segunda. Se suman, Eso, entonces sería 9. sería La 9. tercera tenemos la acumulada de la segunda más más la tercera, que serían 16. Y así seguimos utilizando hasta llegar a la última de la clase, donde evidentemente pues debemos de acumular los 30 datos que tenemos como total de datos en el arreglo, ¿de acuerdo? Esa sería Ok, la frecuencia acumulada. absoluto acumulado. Acumulada, la absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato con los datos involucrados en cada clase. La Ok, acumulada tiene que ver según se van acumulando los datos en las correspondientes clases. ¿De acuerdo? Y ok. aquí dice que tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Quién me dice? Yo, Sí, se busca, se obtiene el número de la frecuencia acumulada y se divide por la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿cuánto es la sumatoria? La sumatoria de eso es No. 30. No, perdón. Déjeme calcularlo. Profesor, la frecuencia relativa se busca obteniendo el valor de la frecuencia acumulada, dividiendo eso, uno lo divide entre 30, que es el n, el valor de la cantidad de la muestra que tenemos. Yo divido la absoluta o la absoluta acumulada. Profe, la La absoluta absoluta acumulada. acumulada. No, fíjate, aquí te dice frecuencia Absoluta. relativa y la frecuencia Sí. relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa es en función a la que sería absoluta, ¿verdad? Usted va a dividir. Sí, profe, se divide Eso fue lo que dijimos. el número de la cosa. Se divide la cantidad de la clase que te da la frecuencia absoluta entre el total de esta al final. ¿Cuánto? El 30 Entre 30. Correcto, dividido entre 30. correcto. Es lo que estamos haciendo, lo estamos expresando aquí. Calculen eso, a ver cuánto le da. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? $139, profe. 3 entre 30. ¿Cuánto da? 0.1. ¿Cuánto? 0.1. Correcto. Y 6 entre 30. 0.2. 0.2. 7 entre 30. 0.23. 0.23. O sea, vendrían siendo los valores que se encuentran en los... Correcto. Esos son, entonces, los valores correspondientes a la frecuencia relativa. Mírenlo ahí. Eso que tenemos acá sería el de realizar cada uno de estos cálculos, dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos y la frecuencia relativa acumulada. Profe, Diga. se consigue obteniendo los valores de la frecuencia absoluta acumulada y dividiéndolo por la frecuencia entre 30. Correcto, entre el total de datos. Profe, pero una pregunta, escúcheme, Pérez. Diga. Ese cuadro, el cuadro que trabajamos ayer, no es este mismo, no, ¿verdad? No.
Sí, el primero que trabaja. No, los datos son No. diferentes. Los datos son diferentes, pero él es una tabla de frecuencia. Son Sí, profe, pero diferentes datos. acuérdese que en el anterior, en la de ayer, en ese cuadrito que vamos a buscar ahora, estaba lo que es el porcentaje, Sí, ¿cierto? sí, tú puedes agregar otra columna. Ah, ok, Dependiendo de ya. lo que se te pida. Por ejemplo, si ahora nosotros quisiéramos hallar la frecuencia, De porcentaje. ¿cómo lo haríamos? Bien, pero ese 0.1 se convierte en 10%, ¿no? Exacto. Se Entonces, divide entre Ya. ¿cómo se llamaría entonces aquí? Frecuencia porcentual. Porcentual, ajá. Recuérdate que es frecuencia porcentual, que puede ser acumulada o la frecuencia porcentual. En este caso vamos a hacerlo con la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual pues viene de la frecuencia relativa llevándolo a 100. Sería Sí, multiplicándolo por 100. sería ¿cuánto? 10%, ¿verdad? 10%, 20%, 23%, 30%. No, profe, No, 23. aquí es 23%. 23. Exacto. 30, Ajá. 70. no es 70, fíjate bien. 70, ajá, 70. No es 70. Co- Calculen bien, calculen bien. ¿Cuánto le da? Yo creo que es 7%. Porque 70 es 0,7. Sí. Ahí hay otro cero. 7%, exacto. 7%. Y 3%. Ok. Pero ese dato no se está pidiendo, lo estamos haciendo para asociar y conseguir unos datos parecidos a los de ayer. ¿De acuerdo? Ese dato no se está solicitando. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo quedamos con la definición que ustedes dieron de que la tabla de frecuencias nos va a servir para realizar el histograma y que el histograma partía de estas informaciones para nosotros representar en forma de barras las frecuencias en las que se vienen generando diferentes datos, donde la altura de la barra iba a ser la frecuencia y la base iba a ser el número de clases, o sea, las clases a las que corresponden esas correspondientes frecuencias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo le voy a solicitar que usted me haga el histograma de lo que sería la frecuencia absoluta. Lo va a hacer con una regla a mano. Vamos a compartir 15 minutos cada quien en su casa y luego socializamos los histogramas que ustedes realizaron. Me lo comparten vía WhatsApp como imagen, ¿de acuerdo? ¿Duda, pregunta? Profe, disculpe, ¿puede repetir otra vez Sí, lo que lo vamos a que usted hacer, solicitó? lo que vamos a hacer ahora es construir el histograma de frecuencia absoluta de esta tabla que tenemos acá en pantalla. El histograma de frecuencia absoluta para este histograma que tenemos acá en pantalla. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Para eso vamos a irnos a trabajar. Digo, claro, pueden seguir conectados, no hay problema con eso.
en 15 minutos. En 15 minutos nos volvemos a juntar para compartir los trabajos. ¿De acuerdo? Listo. Profe, dele un poco Diga. para arriba, para yo hacerle captura a la parte de arriba a lo que yo leo, por favor. Ah, el ejercicio. No hay problema, yo se lo mando ahora por el grupo. Ah, está bien. Gracias. Que quede más claro.